Hoy en Alderiques de Asturias vamos a falar de sidra. Para ello contaremos na nuestra mesa con ellos expertos de la bébora por excelencia de Asturias. También vamos a conocer la vuestra opinión, la opinión que recollimos en ellos encuentros que hicimos na rede. ¿Qué vos presta más? La sidra natural, la sidra de nueva expresión. Y también en nuestro programa vamos a hablar de ciclismo. Presentóse el documental Naranco 93. Tuvimos col so director y col so productor. Todo esto y mucho más en unos minutos, aquí en Alderiques de Asturias. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofiertes y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería, acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia, en Mieres. Eroski contigo. Viajes Macondo lleva una agencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con las mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Muy buenas a todos. Aquí estamos una nueva etapa de Alderiques de Asturias. En este caso, hacemos las nuestras emisiones en muy televisión. Explicamos que ya Alderiques de Asturias. Alderiques de Asturias es un magazín donde vamos a ofertaros, aparte del propio Alderique, charra, debate, falando y afondando en un tema concreto, también de ellos reportajes, documentales y una montonera de cuestiones. Decimos que encontrámonos na Casa Les Radios del Concello Vimenes, al cual damos les gracias por ceder este espacio para grabar este programa televisión. ¿Qué vos vamos a ofertar en el programa de hoy? Vamos a hablar de la bébora por excelencia de Asturias, de la sidra. Pero antes de entamar, también vamos a hablar de una cuestión que presta mucho a los asturianos y a las asturianas, que es el deporte del ciclismo. Presentóse el documental Naranco 93, que fala de la relación entre Asturias y el equipo ciclista Clas Caseastur. Vamos a ver qué nos contó el so director y el so productor. Naranco 93 cuenta una historia de unión entre una afición, la asturiana, y un equipo ciclista, el Clas Caseastur. El momento cimero algámase el 11 de mayo de 1993. Aquel día, Tony Rominger, corredor suizo de este equipo que toda Asturias siente como propio, sube al Monte Naranco abellugado entre milenta aficionados asturianos al deporte del pedal. Rominger garra la ventalla suficiente para algamar la victoria en esa edición de la Vuelta a España 93, en una lucha agónica en Tiesti Helvético y el también suizo del equipo 11, Alex Zulle. Fíxose realidad el sueño de toda una afición, que lleva les pantalles l'uvieín Daniel Cabrero. Bueno, la mi profesión es la de director de cine, pero digamos que yo siempre tuve una deuda, y creo que muchos asturianos tuvimos una deuda con lo que era aquel equipo del Clas, que yo creo que nos uniónos a todos en la región, y ya que para mí yo siempre quise saber más del equipo y un poco más de lo que era aquellos años, y un resumen. Y en el fútbol, en otros deportes, hay hay muchas representaciones, por ejemplo en el fútbol, pero en el ciclismo desafortunadamente no hay. Y con Sergio Fuente, que es periodista, hace tiempo contemplamos la idea de poder hacer el libro, y ofrecióme hacerlo con él, y vamos, fue un placer trabajar con él. Y realmente yo siempre, mi parte, en principio, yo iba a hacer algo relacionado con lo mío, porque yo me dedico al cine. Entonces
Para mí fue importante el documental, en un momento surgió, pero y era muy difícil exponer todos aquellos años del CLAS, muchísimos años. Ya viste el libro, que son 500 páginas, que es una barbaridad. Entonces, ¿cómo ibas a condensar eso en un documental? Y se me ocurrió que el momento clave, quizás de la historia del CLAS, fue aquella etapa mítica del año 93 de la Vuelta a España, en la cual se decidió todo aquí en el Monte Naranco. Y fue un poco el origen de la película y del libro. Bueno, yo realmente con Dani llevo trabajando yo varios años. Le conocí hace casi 4 años, rodando una película. Yo entré de casualidad y bueno, este ya es nuestra tercera colaboración. Bueno, cuarta si contamos un corto. Empezamos con Hasta el fin del día, que es una película que también estuvo en el Festival de Cine de Gijón. Luego hicimos Autorréplica. Y bueno, este documental la verdad es que es algo que llegó a mí, me lo propuso. Bueno, yo con él he trabajado tanto de ayudante de dirección como productor, un poquito de todo. Denisa me propuso ser el productor. Yo sinceramente le dije, yo de ciclismo no entiendo nada, lo reconozco. Y bueno, la parte buena de todo esto es que justamente él quería una visión de una persona que no conociera el ciclismo, precisamente para conseguir que este documental, pues no es un documental al uso, es un documental también muy cinematográfico. O sea, realmente busca llegar al público, a la gente que no conoce el ciclismo, que no le gusta el ciclismo, emocionar a esa gente. Ha sido un proceso difícil, largo. Hemos tenido nuestro más, nuestro menos, lógicamente, productor, director, si no, ¿para qué? Y bueno, la verdad es que poco a poco se ha ido puliendo y hasta que yo he dicho, oye, ahora ya me convence. Aún así estamos en proceso que, como siempre, queremos ir mejorando un poco más, pero bueno, yo creo que el otro día se estrenó, tuvo una buena aceptación, como ha dicho antes Dani, y bueno, fue mi proceso para llegar hasta este documental, algo que realmente yo no es lo que suelo hacer, porque además yo soy más de ficción, no tanto de documental, y mucho menos documental de deportes y más de ciclismo, justo todo lo contrario que suelo hacer yo, pero la verdad es que ha sido una experiencia bonita y bueno, pensando en hacer ya más cosas. Sí, esto que dices es de verdad, porque realmente cuando yo ya decido que el documental va a hacerse sobre aquella etapa, digo, bueno, de alguna manera hay que explicar lo que fue la historia del CLAS en un momento determinado. La película trata sobre esa etapa mítica y empezamos justo el inicio, no voy a contar nada para no hacer spoiler al que quiera verlo, empieza ya con Rominger atacando bajo la lluvia. Pero hay un flashback porque es necesario saber lo que pasó antes para que haya 50.000 asturianos apoyando un suizo, ¿no? Que es un poco de lo que va esta historia. Entonces hay una especie de flashback en el cual se cuentan todos los años del CLAS en apenas 10 minutos y eso fue muy difícil condensarlo, y aparte porque quizás la cantidad de imágenes que se pueden encontrar no es fácil. Digamos que la etapa, esta a la que me refiero, la etapa mítica del 93, yo tuve suerte porque tengo buenos contactos en televisión española y después de muchas tiras y afloja consiguieron cederme las imágenes y aparte Unipublic, la empresa organizadora de la Vuelta a España, pues tengo muy buena relación con ellos y entonces fue, la verdad es que con ellos ningún problema y con televisión española, pues como siempre hay que negociar un poco, pero al final se portaron bien y cedieronme las imágenes, vamos, muy amablemente. Pero claro, tenía imágenes solo de aquella etapa. Entonces, claro, encontrar todas aquellas imágenes y era una tarea muy difícil y esa parte de flashback de esos primeros años lo que hay es mucho montaje fotográfico, hay una voz en off que lo narra, que es el conocido actor Dani Muriel, que es quien lo narra. Entonces, claro, la labor de eliminación fue condensar muchas cosas para poder comprender qué pasó justo antes de esa etapa. Estamos hablando que la historia comienza en el 78 y vamos a ir hasta el 93. Hay que condensarlo en 10 minutos y justo a partir de ahí contamos lo que ocurrió en aquella etapa. Y eso fue un poco el proceso de hacerlo. Pues precisamente es lo que más me gusta a mí del documental, porque como un deporte para mí desconocido como es el ciclismo, estamos más acostumbrados a fútbol, baloncesto, deportes más típicos.
Y realmente el ciclismo, a mí lo que más me gusta del ciclismo, aparte de la parte deportiva, es sinceramente la unión, que son como una familia. Me gusta mucho, o sea, hemos estado hablando con muchos de estos deportistas, nos han contado anécdotas, historias, y realmente es lo que más me gusta y disfruto mucho cuando me cuentan que un suizo como es Rominger, que llega aquí y de repente toda Asturias le quiere, es su ídolo. Eso no sé, normalmente en otros deportes no suele ser así. Y mira que yo siempre digo una cosa, yo quiero mucho Asturias, no soy asturiano lógicamente, pero quiero mucho Asturias, pero siempre digo una cosa, los asturianos tienen una parte buena y mala, son muy localistas, es cierto, tiran mucho para su tierra, pero por otro lado también tiran para su tierra y hacen su tierra partícipe que todo el mundo sea de su tierra, y es lo bonito. Yo no había visto esas imágenes y cuando vi a tanta gente, 10 años y 50.000, yo no sé lo que serían, yo vi un montón de gente animando a Rominger, un suizo en principio más así, como más taimado, más tranquilito, y de repente le ve, o sea, hasta a él mismo se le nota esa alegría por sentirse querido, y es algo que realmente a mí me llamó mucho la atención de todo este proceso en el documental. Ya que Rominger, en un momento determinado, cuando yo llámole por teléfono y digo, Toni, en el libro llamamos suizo asturiano, ¿estás de acuerdo? Y él díxome algo así como, bueno, para mí es un honor ser asturiano, y él considerase en cierta forma asturiano, y él lo dice mismamente en el documental, que bueno, que le han apoyado mucho más en Asturias que en Suiza, y esto y es curioso por lo menos, ¿no? Y quizás porque era el líder de nuestro equipo. En nuestro equipo lleva el CLAS y era el equipo de todos los asturianos, y dábanos igual que si Gastón fuera de Bilbao, y era de Bilbao, que si Echave era de San Sebastián, dábanos igual. Y eran del CLAS y eran como si fueran asturianos. Si somos de aquí, de equipos asturianos, y traen un extranjero, somos también de ese jugador. Y tanto yo como otra mucha gente no entendimos que la gente no lo comprendía, la gente de fuera, ¿no? Y incluso mucha gente asturiana animaba a Indurain. Y claro, es lógico que animara a Indurain porque era también un gran deportista, pero para nosotros yo pienso que era más importante, mucho más Rominger, y creo que gracias a él salieron muchos más ciclistas. El mismo Chechu Rubiera lo reconoció directamente, que él, Rominger era su inspiración, era su corredor favorito, y a él le hubiera gustado correr en CLAS, y afortunadamente seguimos teniendo grandes corredores. El problema que tenemos es que no tenemos un equipo, y considero que va a ser bastante difícil repetir aquello. Independientemente, estamos muy contentos con el resultado, porque el otro día estaban pues cerca de 200 personas viendo la Laboral, que no es un sitio fácil para acudir, a pesar de que es un cine fantástico. El apoyo del festival hay que agradecerlo, nos ha tratado muy bien, y la película va a estar en más documentales, en más festivales, y es la idea. Y luego estamos en negociación para una distribución, tanto a nivel televisión como a nivel cine. El documental tiene una vida más corta que una película de ficción, pero sí que habrá cierta representación, y cuando me esté permitido, porque ahora mismo estamos en negociaciones, estas cosas hasta que no se firma no se puede decir, pero estamos negociando con medios importantes para que se pueda emitir por televisión. Entamamos ya con o noso Alderique Güey. Como vos diximos en antes, vamos a falar de sidra. Vamos a falar de la súa situación actual, del sofito institucional, del mercado, de les formes de expresión, y como lle vezo en el noso programa, vamos a presentar a los convidados que nos acompañen en Güey. Entamamos a la mío mandrecha con Fernando de Finca Mariñanes, que está aquí en Santullano, aquí en Vimenes. Fernando, gracias por venir. Gracias, buenas tardes. Vamos a la mío Manzorga, tengo apegado a mí a Ricardo, que lle de la buena cofradía de los ciceratores de Asturias. Fernando, gracias por venir. Gracias a vosotros por convidarme. Y un poquitín más allá, a nuestra Manzorga también, a Marcos Abel de la revista La Sidra. Marcos Abel, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos, y aprovecho para felicitaros por el programa que estáis haciendo. Damos también la bienvenida a todos los que estáis aquí con nos a este primer programa, y antes de entamar al dedicar, vamos contaros que podéis interaccionar con nos, porque tenemos lo que es el Twitter, Alderiques Dast, también tenéis
un hashtag en el programa de Way que lleva Alderiques Sidra, y bueno, también tenemos todo el tema de la nuestra web, alderiquesdasturias.com. Vamos a entamar con la Alderique. Como sabéis, la sidra es todo un emblema en Asturias, ¿no? Tres la leche, la carne, la sidra y el producto agroalimentario más importante en volumen de negocio. Estamos hablando que se genera unos 78 millones de euros al año. La primera entruga, Fernando, si te parece, sería ¿cuál es la situación actual de la sidra? Hombre, yo creo que actualmente la sidra en Asturias está pasando por un momento de bonanza que debería un poquitín intentar promocionarse un poquitín más, e incluso yo creo que salir de nuestras fronteras y venderse un poquitín más para fuera de Asturias, también para España o incluso para el resto del mundo. No obstante, creo que, como dije antes, que está pasando por un momento de bastante bonanza económica. Sí, parece que está pasando. Fernando, ¿cómo ves tú este tema? ¿Cuál es la situación de la sidra en Guaña? Bueno, Ricardo. Ricardo, perdona. Esto, pues yo creo que se consume bastante aquí en Asturias, se consume mucha. Yo creo que queda un segmento de la población que falta un poco todavía por entrar, que ya la siente más mozo, que yo creo que deberían empezar a arrimarse más a la sidra antes que a otras bebidas de fuera, ¿no? Más encima más perjudiciales para los mozos y más alcohólicas, ¿no? Pero yo creo que el techo del consumo de la sidra está aquí ya muy cerca del tope, lo que ya la sidra escanciar. Está empezando a entrar otros sidres espumoses, sidra brus, sidra con otros sabores, con frutas y tal. Y yo creo que por ahí puede crecer mucho. Y sobre todo exportarse muchísimo más de lo que se exporta. Yo siempre digo a los llagareros que traen la manzana de fuera, pues que vayan a vender esa sidra para afuera, ¿no? Que está bien que traigan manzana de fuera, pero luego que lo vendan donde... la sidra donde compraron la manzana, ¿no? O en otras zonas. Sí, lo que comentaba Fernando, Ricardo, eso, que también hay que moverlo un poquitín fuera de Asturias, no pesiarse aquí a lo que hay Asturias. Más que nada porque aquí ya, vamos, los que somos bebedores de sidra o la gente y tal, más de lo que bebemos ya no vamos a beber. Claro. Porque bueno, vamos, y es muy difícil, ¿no? Sí que hay, y ya te digo, determinadas, ¿sabes? Eso, la gente mozo que decía antes, que igual tienen que empezar a beber más sidra, o son los que se puede arrimar ese producto, ¿no? Pero yo creo que el tope está muy cerca, y entonces donde hay que salir y a exportarlo fuera. Sí, buscar. Y donde tiene el mayor sitio para crecer, y luego les otros sidres que no son de escanciar, que son los que tienen que crecer aquí también en volumen, que ese sí tienen más campo para beberlo en más sitios o más horas del día, o en casa o en los pubs o en donde no son sidrerías, ¿no? Claro, ese tema vamos a tocarlo ahora mismo, pero antes quiero que Marcos Abel de la revista de Sidra cuéntenos un poquitín cuál es la tu opinión de la situación de la sidra en Guaña. Bien, un poco asemellado a lo que dijeron aquí los compañeros. Yo diría que estamos ahora mismo pues na antesala de lo que va a ser una nueva edad dorada de la sidra. Ahora mismo los avances técnicos permiten elaborar sidres de cada vez más calidad. Existe la denominación de origen, que es un aspecto súper importante a la hora de dar pues, un valor amestado, un valor añadido al producto. Y para arriba pues estamos avanzando en otros dos campos súper importantes, que son la aparición de nuevos productos. La sidra ya no es simplemente la sidra natural, hay muchos tipos de sidra más, y también que de eso nunca se fala abondo, el terreno que estamos ganando también de la sidra dentro de la gastronomía, especialmente dentro de la alta gastronomía. Mientras muchos años el vino desplazó a la sidra, incluso vio de ellos enólogos que afirmaban que la sidra estaba bien para tomar en Navarra, pero cuando se iba a comer en serio había que recurrir al vino, que era, parece ser que era algo de aquel mejor. Y ahora mismo pues, estamos viendo cómo se está produciendo el efecto inverso. Estamos ocupando pues, ese espacio de la gastronomía, de la alta gastronomía, incluso diría yo. Y como nota un poquín discordante, porque para eso estamos aquí todos para hablar con lo que decía Ricardo, yo no creo que la sidra en Asturias tocara techo. Y más, yo creo que estamos muy oñe todavía de tocar techo. No porque los que bebemos sidra vayamos a beber más, que hay
y en forma complicado, sino porque existen nichos de población que agora mesmo están alloñados de la sidra, puede ser la mocedad, las nuevas generaciones, especialmente desde que los del Principado sacaron esta ley del alcohol, que es un desastre para la sidra asturiano, y después pues eso, los nichos relacionados sobre todo con lo que comentabas tú antes también, de los pubs, de la restauración un poquinho curiosa. ¿No? Porque sí, prestámonos como segunda entruga o tema para poner enriba a la mesa, falabis de las nuevas expresiones de sidra, de llevarla al exterior. Claro, cuando estamos falando, la sidra nos últimos años foi avanzando hacia otras expresiones, y lo que bueno, tenemos eso, sidra natural, que es lo que se conoce de Asturias. Por ejemplo, cuando viene un foriato, dices, oye, voy a la sidrería, escanciáis, y mucha gente foriato no sabe ni bebela, ¿no? Porque te echen el culín, pero esto tengo que beberlo ahora de golpe, como oye la historia. ¿Qué vos parece eso de la sidra? Si habría que afondar en otros tipos de expresión de sidra, y sobre todo el tema que introducía Marcos Abel, el tema de la mocedad, porque ¿cómo se podría llevar a la mocedad a decir que gusta la sidra, por ejemplo? Fernando, ¿qué te parece? No sé, yo por ejemplo, a ver, respecto a lo que decía antes Ricardo, de que la sidra de nueva expresión, que sí podría tener más recorrido dentro de Asturias, yo creo que al final el recorrido que pueda tener esa sidra dentro de Asturias va a ser a costa de la sidra natural, porque, hombre, puede haber excepciones en las que gente que no le guste la sidra natural pruebe la sidra de nueva expresión, sidra de mesa, y que sí que y guste, y que diga, oye, pues para comer yo prefiero más esta sidra porque no tengo que andar pendiente de que me lo echen o tal. Yo creo que esa sidra sí que sería muy buena, y creo que al momento de exportar fuera de Asturias, a vender sidra fuera, sí que la sidra de nueva expresión, la sidra de mesa, sí que puede ser un poquitín más tal. Por ejemplo, jolín, tenemos el ejemplo del gaitero. La sidra por excelencia fuera de Asturias, el gaitero conoce mucho más que a nivel global, no en ciertos grupos, en ciertos colectivos. Siempre vas a un barrio, oye, la casa del asturiano en Madrid, en Barcelona, tal, que sí que puedan beber más sidra pero dentro de Asturias creo que la sidra de nueva expresión creo que sí que crecería a costa de la sidra natural, que oye, que tampoco está mal ni tal, y siempre sí que tal. Después, respecto a lo de nuevos lugares de venta de la sidra, lo que pueden ser pubs, lo que puede ser incluso introducir otros momentos del día en el que tomas sidra, porque la gente también, la sidra a lo mejor tiene ciertos momentos en el que, oye, pues vamos antes de comer a tomar unos culetes, vamos antes de cenar a sobremesa y tal. Sí. Por ejemplo, después de cenar, ese momento la gente no... Hombre, hay gente que sí tomamos sidra, pero hay gente que es también un poco más reticente a tomar la sidra en ese momento. Cuesta ahí un poquitín más. Sí, yo creo que habría que también, el momento del día en el que se toma la sidra, y después incidir un poquitín, claro, el consumo de sidra, gente joven, dado cómo está la normativa para hacer publicidad y para vender sidra, creo que puede ser bastante más costoso a nivel del sector. Vamos a poner, después doy vos el paso, porque hicimos una encuesta a través de las redes sociales, Alderiques de Asturias, y daivos cuenta, digo, para seguir con el tema que comentábamos con Fernando, en la encuesta que hicimos, fixaivos, un 86% de la xente desa encuesta que hicimos por Twitter prefería la sidra natural, 86%. El 8% la esplumosa o brut, pusimos de ellas opciones, y un 4% prefería la sidra de otro tipo. Y parece ser, según lo que vimos nesta encuesta, que la sidra natural de nueva expresión es la que menos se gusta a la xente, con un 2% de los votos. ¿Qué te parece, Ricardo? De esta encuesta, bueno. Y de una encuesta en Twitter que todo el mundo puede opinar. Bueno, un 2% parece mucho, ¿no? De la sidra de nueva expresión, y es la que peor introducción tuvo aquí en Asturias, y es la que más cuesta meterse. Quizás porque sea el producto menos desarrollado, o que al tanto filtrarlo pues pierda sabores y aromas, y porque luego parece que siempre estamos queriendo compararla con la sidra de escanciar, ¿no? Que lo que decía antes, la sidra de escanciar tiene que, para eso están las sidrerías, ¿no? Las sidrerías donde te echan bien la sidra, donde la tratan bien,
Pero luego en los otros establecimientos de hostelería, otro tipo de chigres, pues ahí es donde tienen que entrar esos otros sidres, que ya no competirían con las sidres canciadas, sino que tú después de cenar o después de pillar una fartura bebiendo sidra, hay mucha gente que no se atreve a tomar otra cosa porque va a sentar mal o porque va a ponerse malo, pero sí podrían pasar a una sidra tipo Brut, a una sidra esplumosa de cualquier tipo, una sidra con mezcles con otros frutos, como puede ser cereces o membrillo o otras cosas, que sí combinen bien y que no te caigan mal al cuerpo, ¿no? Y yo creo que mucha gente tiene miedo a mezclar, o que pueden decir muchas veces que la sidra no mezcla con nada, luego tomes cacharros y siéntate mal, no sé qué. Pues entonces ahí es donde hay que vender la otra sidra, ¿no? Sí. Aparte de venderla también como aperitivo o venderla para gente que no oye que tengas que venir de tomar una caja de sidra para tomar la otra, sino que en distintos sitios, distintos sidres, ¿no? Distintas horas del día, y luego para llegar a la siguiente mozo, los mozos no anden por las sidrerías, los jovenzucos de 17 y 18 anden por los pubs, por las discotecas, y ahí no puede llegar la sidra a escanciar. Ahí tienen que entrar otros tipos de sidres, como las que se toman en los pubs ingleses o alemanes o franceses o extranjeros, ¿no? Sí. Incluso el formato de la sidra, por ejemplo, la sidra de pera que viene en el botellín, por ejemplo, creo que sea mucho más adecuado a lo mejor eso para un pub, claro. Estar en un pub en la barra tomando una botella de sidra, no tener que andar escanciando ni con la copa ni nada, simplemente la botella y de la botella mismo poder beber y no tener que pues tal. Para eso también esos formatos, ¿no? Claro, que hay formatos de sidra, claro, hay formatos de sidra extremados que ocupen un lugar. Marcos, ¿sabes qué te pareció lo de la encuesta que hicimos por el Twitter, los resultados? Sorprendentes porque yo creo que, o yo pensaría que al 99% de los asturianos gusta ellos más la sidra natural que les otras expresiones de la sidra que hay, que les otros sidres, aunque solo fuere porque la mayor parte de la gente no conoce les otros sidres, ¿no? Sorprendióme mucho, realmente son unos resultados muy esperanzadores en ese ¿no? Que demuestra que hay mucha gente que conoce, que ya me parece tremendo que me conoce estos otros tipos de sidra. Quería comentar al rodio de lo que falabais de la mocedad. Bueno, nos tenemos la constancia de que la mocedad asturiano bebe sidre como beben los paisanos y que beben bien, que lo beben, que hay un producto que gusta, que se sienten identificados con ellos, con el producto, no solamente por las características organolépticas, sino también sientes identificados pues de una forma afectiva, una forma asturiana, consideran la bebida patria y faen patria de ella allí donde van. Nos cuando facemos la primer sidra del año, lo que va ahí es mocedad, sobre todo, hay gente de todas las edades, pero va muchísima mocedad, y cuando se fan fiestas de la sidra, la mocedad participa activamente en ello. En ese sen, yo matizaría que no es que la mocedad se esté ayoñando de la sidra, sino que los lugares donde se distribuye la sidra natural, no es donde para la xente mozo da vez, ¿no? O sea, habitualmente, pues si se para en cafeterías o se paren en pubs, pues ahí no tienen a mano la sidra. Nesi sen, en todo lo que sea las nuevas expresiones que se están sacando de la sidra, va a permitir que lo tengan a mano, que siga siendo un producto identitario, con que se sientan identificados, que aparte de proporcionarles pues unas experiencias organolépticas curiosas y disfrutarlo, pues bueno, si un producto identitario va a consumirse, yo creo que cada vuelta más va a llegar a consumirse, y por eso decían antes lo de que estamos en la edad previa, vamos a entamar otra edad dorada de la sidra, porque según veo la evolución que está teniendo los llagares asturianos, cada vegada se están sacando más productos que están empobinados precisamente a esos espacios, está consiguiéndose, y la siguiente, vamos entrando despacín, porque realmente en Asturias no existe ningún tipo de sofito institucional, estamos peleándonos continuamente con los cafres del Principado, y bueno, va poco a poco, pero yo pienso que va avanzando, y lo dicho, una nueva edad dorada. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, porque llevamos 15 minutos falando, y a la vuelta, al retorno de esa pausa, vamos a dar respuesta a una de las entrugues que ponía arriba a la mesa Marcos Abel, que es el tema de si la sidra tiene que ser declarada bebida institucional de Asturias y se tendría que hacer una campaña de promoción de la sidra de la sidra fuera de les nueces dientes, que es lo que estabais comentando, no la sidra como expresión, como bébora, no concretamente la sidra nacional. Volvemos darreu después de la pausa.
Viajes Macondo lleva una esencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertes de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con las mínimas exmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertes y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules de Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia, en Mieres. Eroski contigo. Seguimos en Alderiques de Asturias falando de sidra. Acordaivos del hashtag que podéis utilizar, Alderiques Sidra. Como decíamos, acompáñenos Fernando de Finca Mariñanes, también Ricardo de la Buena Cofradía de los Sideratores de Asturias y Marcos Abel de la revista La Sidra. Estamos charrando con ese hashtag, podéis comentar lo que vos preste en el programa y como vos decimos, fuimos llanzando en las redes sociales que tan de moda en estos tiempos, de ellas encuestas. Outra encuesta que ficimos a todos vos foi que vos parecería ou que vos parece la sidra ten abondo sofito institucional e los resultados son bastante nidios, ¿no? Porque dixistis vos que el 92% cree que non ten abondo sofito institucional e el 8% cree que sí. Vamos trasladar la entruga a la mesa y bueno, aparte vamos a ampliarla un poquitín. Fernando, ¿crees que la sidra tiene abondo sofito institucional o para ampliar un poquitín qué tipo de sofito de apoyo podría tener? Yo en este tema no estoy tampoco muy puesto, no puedo hablar mucho, no obstante yo me encuentro en la mayoría de lo que dijeron en la encuesta. Creo que debería darse bastante más importancia y bastante más, no sé, incidir un poquitín y ayudar un poquitín a la sociedad a que mejore el sector de la sidra, que creo que va muy ligado a la prosperidad dentro de Asturias, pero no obstante ya te comento que yo en este tema no estoy tampoco muy puesto y no quiero... Ricardo, ¿qué te parece? Entonces la encuesta y la tu opinión. Bueno, hay varias partes en las que puede o debería participar más el Principado, ¿no? Primero a los productores, a los cosecheros, con subvenciones para plantación, para mantenimiento de pumaraes y eso. Luego las subvenciones o apoyos que puedan tener los llagareros, que también desconozco ahora cómo están las 6 líneas de ayudes. Y luego, bueno, aparte de los chigreros, a la hostelería, con la nueva figura que quieren hacer de sidrerías de calidad, de sidrerías de Asturias, una marca de calidad, que ya está desarrollada y ya está aprobada, pero de momento no empezaron a mover ficha. Y luego a nivel global, con el tema del apoyo para la candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, eso, por lo que tengo entendido, al día de hoy tienen lo totalmente abandonado. Y entonces eso es lo que no deberíamos consentir de ninguna manera, ¿no? Que una cosa que es tan importante y que son ellos los únicos que pueden tirar por ello, que lo dejen así abandonado o que no les interese, pues eso es lo que no nos cuadra, no nos encaja a nosotros como cofradía de la sidra, que llegue un poquitín pues por lo que miras, ¿no? Por los intereses de todo el sector, de toda Asturias, y no te centres en los de los llagareros o los cosecheros o tal, ¿no? Pero como patrimonio de la humanidad, ahí sí que deberían de volcarse y sacarlo pues cuanto primero sea. Vamos, que es una cosa que sabemos que va para largo, que esto lleva unos trámites y lleva
rollos burocráticos muy largos, pero que si lo dejen, pues nunca lo vamos a tener. Ricardo, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que un gobierno como el asturiano, aparte una cuestión que puede atraer perres, que no nos sobren Asturias, ¿por qué crees que pasa eso? Bueno, pues por rollos políticos o porque piensen que no lo van a rentabilizar en esta legislatura, porque está claro que eso no te lo dan de un año para otro, o que hay unos plazos y no son cortos plazos, son medios, largos plazos, que las legislaturas duren 4 años y si no lo rentabilicen, parece que no les va a interesar que el siguiente que llegue que se lo concedan a él, o que no tienen perres o que no destinen perres a eso, que tampoco es que sea una cosa muy costosa de poder sacarlo adelante. Pero como políticamente no interesa, pues claro, paralizamos. ¿Quién lo desea para parado, no? Claro. Totalmente. Claro. Por ejemplo, sí. A nivel del punto de vista de los cosechadores, no, la ayuda del Principado es nula. O sea, no tienes nada, porque si hay subvenciones y ayudas, que si plantación ecológica, que si plantación tal, pero como plantación de manzana con denominación de origen no tienes ayuda prácticamente ninguna desde el Principado. Ni desde el Principado ni desde la denominación, realmente, pero bueno. Claro, no tienes... Marcos, a ver, ¿qué te pareció la xente? Aquí foi moi categórica, 92% dice que non ten abondo institucional. Non é que non ten abondo o sofito institucional, e é que agora mesmo la institución, el Principado, é precisamente el maior enemigo que existe de la sidra, así con claridad. Unha institución que se permite facer celebraciones oficiales despreciando a la sidra y utilizando el vino español, está insultando a todos los asturianos. No tiene ningún sentido seguir calteniendo lo del vino español, una tradición franquista, que jamás nunca existió, con la que se fan todos los actos oficiales, con la que se desprecia a la sidra de Asturias, a la bebida patria de los asturianos, e incluso pues hasta el vino de Cangas, porque si es que no os gusta la sidra, podían poner vino de Cangas, pero no tiene que ser con vino español. Eso damos una idea de frente a quién estamos. Estamos frente a xente que está obsesionado, que odia todo lo asturiano. Yo personalmente considero que el Principado y el mayor enemigo de la sidra, de Asturias y de todo lo que sea asturiano. Después podemos falarlo. Mira, por citar dos lleis que acaben de aprobar, una que lleva la modificación de la ley del alcohol, la de las drogas, que en un principio comparaban la bébora, la sidra, comparabanla con drogas como la cocaína, como la heroína, que vio que hacer una campaña a todos los niveles para que se ellos pasara esa tochura, y así y todo, y así con ello, camudaron la edad mínima para tomar sidre, pasó de los 16 a los 18 años. ¿Y por qué pasó? Porque Asturias era, dentro del Estado, el único país que tenía el acceso al alcohol, a la sidra, concretamente a los 16 años. El resto del Estado estaba en los 18 y entonces camudáronlo. ¿Qué pasó? Pasamos de una cultura asturiana de la sidra en el que los rapazos van teniendo contacto con la sidra desde que nacen. Ya se muilla el chupo al guaje para que pruebe la sidra. Vas teniendo un contacto gradual con ella, vas sabiendo uno a fallarse al su consumo sin llegar a excesos. Y esa ley sacaron a ellos. Eso ya es algo criminal para la sidra. Eso es una cosa inaceptable. Y ahora mismo, pues más recientemente sale el tema de las actuaciones musicales pelos chigres y todo esto, la ley del Principado, y es curioso porque tiene, hay una serie de imitaciones para las actuaciones en directo, las actuaciones en vivo, como puede ser tocar la gaita y el tambor o cantar una asturianada. Y pues les sidrerías, si se ponen a aplicar esa legislación pues en propiedad, pues prohíbes otra vez cantar, pues exactamente igual que en época franquista. Ahora bien, el Principado, para que veamos con quién estamos hablando, el Principado marca una excepción en la que sí se puede hacer espectáculos sin falta de ninguna autorización, los tablaos flamencos. La legislación del Principado contempla una excepción para la música en vivo de los tablaos flamencos. No lo contempla para las sidrerías, no lo contempla para los chigres, no lo contempla para la música asturiana. O sea, con eso quiero decir que estamos en una situación en la que nuestro mayor agresor, pues precisamente es quien más nos debiera defender. ¿Y por qué pasa eso? Bien, eso tiene una razón. Pero un día el Principado sí que interesa que este sector agroalimentario, el tercero, y probablemente dentro un poco, si las cosas siguen así, será el segundo, sí que interesa que genere beneficios y que dé riqueza, sí que interesa, no es que no quieran que dé riqueza. El problema que tienen con la sidra, el Principado, es que la sidra es una bebida identitaria. La sidra es la bebida nacional asturiana. Tan sencillo como eso.
saben que es lo que nos identifica a los asturianos, y el Principado tiene una grisca entamada con todo aquello que identifica a los asturianos. Mantiene un sistema de represión lingüístico increíble en pleno siglo XXI, y mantiene una agresividad descomunada frente a todo aquello que nos faiga sentir orgullosos de ser asturianos. Entonces con la sidre tienen esa dicotomía, pero un yao, pues sí, quisieran que el mercado medrara, pero claro, no quieren que medre la identidad con ello, no quieren que los asturianos pues nos sintamos orgullosos de esa identidad. Entonces, pues, resumiendo y finando ya, pues eso, ese es el problema que tienen, y ese es el problema que nos fa padecer a la sidre, y que impide que, por ejemplo, se desarrollare más en el terreno turístico. Asturias tenía que venderse como el país de la sidre. Somos el país de la sidre. En el mundo no existe ningún país con la cultura que tenemos nos de la sidre, ni con el consumo, ni con la producción. Somos un caso, único en el mundo. Hay de ellos asemejados, como puede ser Hessen en Alemania, pero bueno, somos un caso único. ¿Por qué no se sofita? ¿Por qué no se aprovecha? Bueno, porque el Principado fae campañas de Asturias, la España del Norte. No, Asturias, el país de la sidra, porque la vinculación que quieren hacer política de Asturias, y convertimos, pues eso, en el barrio del norte de Madrid, y no reconocer que somos un país, que tenemos nuestra propia identidad, que tenemos nuestras propias señas de identificación colectiva, y que tenemos derecho a seguir existiendo en el mundo, y presentamos como tal en el mundo. Y aparte, afondando en eso que comentes, Marcos Sabel, non solo eso, lo del sofito a la sidra, y que cuando non fai les cosas otros adelantente pela derecha, que decirte, los vascos que tienen otro tipo de sidre respetable y todo eso, ellos amuésense, oye, nos tenemos sidre y tal, y en ferias internacionales, que hubo una engarradilla en las redes sociales ahora que nos también trabajamos, hubo una engarradilla con eso, decían, claro, que además los asturianos somos muy así, porque después salió eso de los vascos, ¿no? Y la gente engarreábase todo, y decía que los vascos que quieren quitarnos la sidra, ¿de qué? Digo, coño, pero y que nos la quiten, porque si lo que comentaba Marcos, ¿sabes? Si detrás non hai un sofito o lo que sea, o tiense vergoña de lo propio, soy lo grave, ¿no? Yo no sé los intereses que tendrán el Principado, no creo que quieran borrar toda la existencia de lo asturiano y tal, pero las cosas que, por ejemplo, no entiendes, ¿no? Tenemos un museo como el Museo de la Sidra de Asturias, que está aquí en esta comarca de la Sidra, que lo tienen abandonado del todo, que no miran para él, que es que no son capaces ni de ponerle una señal en la autopista de dónde está. ¿Y a quién no le interesa que esté señalizado ese museo? Es que ya no te digo ni en la autopista, es que ni en la Nacional 634 está anunciado. Cuando lleva 20 años ahí puesto, que es un museo precioso, grande, con mucho contenido y con muchas cosas más que tiene, que no les ponen porque no tienen perres para restaurarles, o que sé yo que tienen mucha maquinaria y muchas cosas que no hay dinero para poder exponerlos al público. ¿A quién no le interesa que eso funcione? ¿Por qué no está señalizado después de 20 años que lleva inaugurado? El atractivo turístico, vamos a ver, muchas veces bien la siente foriato y llama la atención cuando dice, oye, vosotros que sois los de la sidra, porque y la identificación con Asturias, la sidra y la montaña, ¿no? Y entonces, como aquel cancio de Disebra, ¿no? Y al final... ¿Por qué no hay perres para el prerrománico asturiano y hay cientos de millones para el Niemeyer? Porque Niemeyer y una cultura que no está vinculada a Asturias, y el prerrománico asturiano y el prerrománico asturiano. ¿Por qué se sofita lo del vino español y lo de la sidra? Yo lo mismo. Cuanto más casos miremos, más yo creo que podemos llegar a la conclusión de que existe una persecución del asturiano. ¿Por qué no se sofita el Museo de la Sidra de Nava? ¿Por qué? Pues acabéis de decirlo. Y sin embargo hay perres para otras muestras culturales que no estén vinculadas a Asturias. ¿Por qué lo hay? Y con el tema vasco, bueno, solo el tema vasco daría para mucho para falar, ¿eh? O sea, los vascos no nos van a quitar la sidre porque, entre otras cosas, están dependiendo ellos ahora a ver cómo se bebe, ¿eh? O sea, no nos la van a quitar, la sidre va a ser siempre asturiano, podemos aguantar con Principado y sin Principado, podemos aguantar otros 20 siglos bebiendo sidre y siendo la bebida patria de los asturianos, va a seguir así, pero y es cierto que los vascos, con muchísima menos nivel de cultura, de producción, de consumo, comparativamente a años de lo que hay en Asturias, sí que tiene una rentabilización tremenda a todos los niveles, porque allí donde van y presenten Euskadi, presenten la sidre como si fuera de aquí vasco, porque ellos tienen un gobierno propio y nosotros tenemos un principado impuesto. Esa allí es la diferencia. Ellos tienen un gobierno.
4 o 5 euros puede costar. Claro. Es que eso... No, y mira, hoy ponemos en riba la mesa, hicimos otra encuesta, estuvimos haciendo encuestas para ver lo que opina la xente, ¿no? Prestaríate que la sidra declarase ese vivida institucional de Asturias, 89% que sí, y después, bueno, el resto que no. Entonces, quiero decirte, bueno, que hay de hecho concellos como Navas, Ixón y Aviana que la sidra ya lle bébora oficial. Vimenes. Claro, Vimenes. Claro. Quiero decir, pues que no se acaba de entender ese tema, ¿no? Yo la única explicación que topo, y quisiera que de aquí me diera otra, y es que está insertado dentro del autoodio, del desprecio de la institución del Principado a todo lo asturiano, y tampoco tiene mucho sacío, ni hay una entendedera... Ya pasaron muchos gobiernos, en estos años, de todos los colores y de todas las clases. Pasaron muchos gobiernos que todos hacían lo mismo. He visto pocos gobiernos que no fueran del PSOE y de Izquierda Unida en Asturias, en el Principado. Muy pocos gobiernos. Creo que nada más que estuvo el tiempo que estuvo Foro y el tiempo que estuvo Uras. Pero el resto del tiempo estuvo el PSOE y Izquierda Unida. O sea, que eso de que vio muchos gobiernos, no. Y si estamos falando, no hay por qué falar solo de la sidra, podemos falar de la ñigua, podemos falar del prerrománico asturiano, si ya no queremos falar de una cosa así. ¿Por qué en todo este tiempo el prerrománico asturiano no tiene presupuestos? Que hay una cosa única e irrepetible en el mundo, y sí tiene presupuestos mucho más grandes, pues una exposición de un fotógrafo neoyorquín, que me parece estupendo que tenga una subvención y tenga un sofito, pero ¿por qué el Principado gasta más perres en hacer una exposición de un fotógrafo neoyorquín que en caltener el prerrománico asturiano? ¿Por qué? Eso son cuestiones políticas. Al final, ya como todo, si lo de la sidra es extrapolable a la fabada. ¿Quién hizo más promoción de la fabada? ¿El Principado o una marca privada? Jolín, la iniciativa privada mucha más promoción de lo asturiano que el Principado, que el ente público, que al final dices tú, jolín, tienen que estar apoyándonos y ayudándonos a vender lo nuestro, cuando al final son empresas privadas las que tienen que vender, que si el gaitero, que si el mayor litoral, o tal, y promocionar lo nuestro, cuando tenía que ser el Principado, el principal beneficiario interesado, en decir, oye, esto es nuestro y hay que vender esto, que no aquello que al final vamos a dar de ganar al de allí o al del otro lado, pero jolín, que quede algo aquí, que no sea todo para los forasteros. Vamos a desear el tema en riba la mesa. Aldericamos, podría aldericarse muchísimo más de la sidra, y estamos ya rematando este alderique. Vamos a darles gracias por estar en nuestro programa. Como decimos, vamos a convidaros para que vengáis en otra ocasión y seguimos hablando de sidra. Pusimos unos temas en riba la mesa, pero bueno, lo importante es que la siente, estos alderiques lo que tentamos es que tengáis argumentos en riba la mesa, que veáis, extremáis opiniones y críticas, que lle como se deprende, y bueno, en este caso falemos de lo que lle la bébora de Asturias, aunque de algunos no os preste mucho sofitala, que lle como rematamos esta alderique. Vamos darles gracias a la xente que nos acompañó, güey, como vos decíamos, teníamos aquí a Fernando de la finca Mariñanes. Fernando, muchísimas gracias por venir, y otro día convidamos, seguimos hablando. Vale, cuando queráis, gracias a vosotros. Gracias. Ricardo, como decíamos, de la buena cofradía de los Ciceratores de Asturias, muchísimas gracias por estas opiniones y por venir, y otro día, si te parece, también podemos hablar de sidra y otras cuestiones. Gracias a vosotros, Samuel, cuando queráis, ya sabéis dónde está. Y Marcos Abel, de la revista La Sidra, también muchísimas gracias por estas opiniones. Como decimos, otra vegada tendremos tiempo, vamos a hacer una montonea alderiques, volvemos a hablar de sidre, que seguro que a la xente y presta por la vida como vamos a ver en encuestas. Marcos Abel, gracias. Gracias a vosotros. De la sidra hay mucho que falar, tenemos muchas cosas que comentar y hay muchas novedades que de seguro habrá ocasión de falar de ellas. Y antes de rematar el programa, queremos darles gracias al Concello de Vimenes y a esta Casa de las Radios, donde entamamos esta nueva experiencia de alderiques de Asturias. Sabéis que tenéis la nuestra web alderiquesdeasturias.com, donde podéis estar informados de todos los nuestros programas, todo nuestro material audiovisual. Tenemos radio, tenemos televisión, y una marca que pensamos de calidad, ahora que falábamos de marcas de calidad, que lle el uso del asturiano como lingua vehicular en el 100%. Hacemos radio y televisión 100% asturiano. Darles gracias, como decimos, al Concello de Vimenes, a la Casa de las Radios, por estar en este programa y estar soyertes. La semana que viene, otro alderique y otro reportaje aquí en Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias, Talleu.
Anúnciate en Alderiques d'Astúries, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al to presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Astúries, televisión y radio 100% asturiano. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofiertes y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia en Mieres. Eroski contigo. Viajes Macondo lleva una agencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con las mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85.